El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Michoacán les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Sentencias Relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de violencia política por razón de género y a la presentación del libro titulado Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México. En primer término, se desarrollará el conversatorio para lo cual invito a los señores magistrados Alejandro David Abante Juárez y Adina Antonio de León Gálvez, de las salas regionales de Toluca y Jalapa, respectivamente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conversadores, y a la doctora Judith Andrade Morales, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, en su calidad de moderadora, para que tomen sus lugares en efecto dar inicio a esta actividad. Cedo el uso de la palabra a la consejera Andrade Morales. Muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre del Instituto Electoral de Michoacán, damos las gracias al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, así como a la Sala Regional Toluca, Sala Regional Jalapa, que nos hagan favor de invitarnos a este tipo de actividades. Para mí es un honor el día de hoy poder presentar a los grandes magistrados que nos van a disertar sobre algunas experiencias jurisdiccionales en materia de violencia política de género en cada una de sus jurisdicciones. Para iniciar, voy a hacer una lectura de una muy breve síntesis curricular que me pasaron del magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor por oposición de la materia de Derecho Electoral por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Federal Electoral en el año de 1994, acumulando una experiencia de más de 25 años ininterrumpidos al servicio de la Justicia Electoral Federal. El 28 de febrero de 2013, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo nombró magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional que presidió de marzo de 2013 a marzo de 2019. En el año 2016, resultó vencedor en el 33º concurso de oposición para la designación de magistrado de circuito. El 10 de marzo de 2016, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió protesta como magistrado de circuito. Muy bienvenido, señor magistrado. Muy buenas tardes. Gracias por estar presentes en este conversatorio y posteriormente en la presentación del libro. Primero que nada, me gustaría agradecer a las instituciones convocantes, al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por la gran oportunidad de estar nuevamente en esta maravillosa ciudad. Y qué decir de este recinto, en donde lo único que se genera al ver la majestuosidad de estas paredes y toda la historia que hay en este edificio, pues lo único que genera es un gran compromiso para poder expresar, transmitir lo que me han pedido que quieran platicar. Desde luego es un privilegio estar con la consejera Luisa, que gusto estar presente. Y por otro lado, quiero agradecer la oportunidad de compartir este espacio con un amigo, con un gran juzgador y una de las mentes privilegiadas que más, o una de las pocas mentes privilegiadas que conozco. La verdad es que es un honor poder estar aquí presente. El día de hoy nos convoca esta charla para hablar de aquellos criterios relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han incidido en todo lo que viene siendo pues el conocer y resolver aquellos asuntos en donde se encuentran involucrados lamentables casos de violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha asumido desde hace algunos años un compromiso muy importante con
con la justicia electoral con perspectiva de género. Como hemos podido observar a lo largo de muchas conferencias y muchas otras escritas, que precisamente el tema de la participación política de las mujeres en nuestro país ha avanzado a un terreno muy importante, ha dado pasos muy importantes. El día de hoy podemos ya estar hablando de una paridad total en relación con los órganos de representación. Hemos, seguramente a lo largo de este evento, se ha tocado mucho esta temática de cómo se avanzó de un sistema de cuotas a un sistema de la paridad. Hoy en día se puede pensar y se puede conseguir como una realidad. Sin embargo, lo hemos comentado y se ha comentado en múltiples foros, de manera colateral al avance importante de las mujeres en posiciones de poder, pues también han surgido conductas indeseables, conductas lamentables, que precisamente nos recuerdan que el acceso de las mujeres a las funciones públicas pues también ha tenido un obstáculo muy grande y precisamente tiene que ver con la violencia política en razón de género de que pueden resultar o que son mujeres. El tribunal constantemente y cada vez más son un número de impugnaciones en donde tenemos como tribunal que resolver estas temáticas que sin duda algunas pues, se vuelven grandes oportunidades para nosotros que tenemos la fortuna de desempeñar el papel de juzgadores electorales, se convierten en grandes oportunidades para poner un granito de arena en la solución de esta problemática grave, indeseable y desde luego muy lamentable. En esta ocasión a mí me han invitado para hablar precisamente de una sentencia de la Sala Regional Jalapa que tiene que ver precisamente con una sanción que se le impone a dos funcionarios públicos que pretendían reelegirse a una cargo de síndico y otro de presidente municipal, pero que previamente habían o fueron en diversas impugnaciones fueron sancionados por incurrir en actos de violencia política en razón de género en contra de colegas en distintos ayuntamientos. Desde luego, por una cuestión de respeto a la identidad de estos funcionarios, no voy a mencionar los nombres, solamente diré que son dos casos que tienen que ver con San Juan Bautista Lo de Soto, que es un municipio que corresponde al municipio de Jamiltepec, Oaxaca, y otro caso que tiene que ver precisamente, como los nombres son muy raros, San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca. Traigo mi acordeón precisamente para no señalar una precisión. Bueno, ¿qué pasó aquí en estos casos? Como un antecedente previo a lo que nosotros en su oportunidad conocimos. Resulta que el 1 de enero del año 2017, estos municipios se instalaron, llegaba el momento en que había que rendir protesta a los integrantes del Cabildo, se instalaron. Sin embargo, en ambos casos, a partir de la instalación, tuvieron en este caso un síndico y un presidente municipal, respectivamente, fueron denunciados por colegas del ayuntamiento porque en ambos casos incurrieron en diversas conductas que minimizaban la actuación de una presidenta municipal, en el caso del síndico, y de una regidora, en el caso del presidente municipal. Es decir, No importa si me pisas, tranquilo, importantes de las cosas que son las consideraciones que se llegaron para tomar este caso, pero bueno, en ambos casos buscaron minimizar a toda costa el desempeño del cargo de ambas víctimas de esta violencia política en razón de género. ¿Y por qué fue en razón de género? Porque eran conductas sistematizadas en contra de estas presidenta municipal, de esta síndica, que ponían en duda y desde luego cuestionaban su actuación, el desempeño de su cargo, que constantemente, y quedó demostrado que constantemente eran objeto de muchos actos visibles, que incluso ni siquiera en este caso llegaron a ser invisibles, sino que eran actos visibles
de violencias a su persona. Muchas descalificaciones, fundamentalmente una muy clásica que podemos conocer: esta señora debe irse a su casa, esta señora no está capacitada para estar en este cargo, que se vaya a atender a su marido, y una serie de culturas como estas que estamos acostumbrados a conocer o saber que existen. En el caso, las dos servidoras públicas decidieron presentar las denuncias correspondientes. En ambos casos, estas denuncias llegaron al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. En ambos casos quedó demostrada precisamente la ejecución de actos de violencia política en contra de estas personas. Desde luego, se corrió el protocolo para la atención de este tipo de casos y quedó demostrado que eran conductas sistematizadas, reiteradas, que precisamente eran enfocadas a las víctimas por el hecho de ser mujer. No había un trato diferenciado, sino que era por el simple hecho de que eran funcionarias que en todo momento buscaban minimizar su actuación, y desde luego en todo el también, pues en algún momento lo que se buscó precisamente fue su remoción, sustituirlas, hacer al fundado de la función que estaban desempeñando. El tribunal, ante estos hechos, declaró la existencia de la violencia política en razón de género, dictó medidas de reparación y no repetición correspondientes, y bueno, aparentemente en ese caso esa terminó siendo la historia, por lo que hace a lo que hizo el tribunal. En ambos casos, las sentencias del Tribunal del Estado de Oaxaca fueron recurridas por aquellos ciudadanos que fueron determinados como agresores, y la Sala Regional Jalapa, que ya hace una función en relación con el Estado de Oaxaca, en ambos casos confirmó las determinaciones del Tribunal Electoral. Estas decisiones, bueno, se tomaron en el mes de marzo del año 2017, y a partir de ese momento, bueno, pues incluso en algunos de los casos, nosotros ampliamos las medidas de reparación para tal efecto. Resulta que estos ciudadanos, a la conclusión precisamente del cargo, o ante la inminente conclusión del cargo, tomaron la decisión de optar por la reelección. Y esto, bueno, son hechos los hechos por los que fueron sancionados se dieron en el año 2017. Pues resulta que con posterioridad a esta fecha, estos ciudadanos optaron por presentar su candidatura para poder ser reelectos. En su oportunidad, el organismo público electoral del Estado de Oaxaca, el Instituto Electoral del Estado, al momento de aprobar los registros correspondientes, declaró procedente el registro de las planillas en donde estas personas se encontraban figurando con la calidad de o buscando la reelección. Sin embargo, ante los antecedentes de los cuales ya les he platicado, resulta que un partido político, que es el Partido de Mujeres Revolucionarias, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, solicitando que se declararan improcedentes los registros de estos candidatos que buscaban la reelección. Y la premisa fundamental de su acción precisamente tenía que ver con el hecho de que estas personas fueron sancionadas y acusadas, y en su momento se determinó su responsabilidad por incurrir en actos de violencia política en persona. El Tribunal Electoral, en su momento, del Estado de Oaxaca, en su momento consideró a grandes rasgos que las conductas por las cuales estas personas fueron sancionadas incluso ya habían causado estado, ya habían sido sancionados. En el caso, bueno, además de que se habían cumplido con las medidas de reparación y no repetición, en ambos casos se dio vista al Congreso del Estado para que tomara las decisiones correspondientes. Como consecuencia de ello, el Tribunal Electoral de Oaxaca determinó que ya no había, al momento de que ya habían sido sancionados por esos hechos, ya no había la posibilidad de volverlos a sancionar, aplicando el principio de non indicidido ni libre, es decir, el no ser juzgado dos veces por la misma causa, no ser sancionado dos veces, y esa fue la premisa fundamental del Tribunal Oaxaca. En su oportunidad,
llegó la impugnación del Partido Mujeres Revolucionarias a la Sala Regional Jalapa y se formó un juicio de revisión constitucional identificado con el número 140 de 2018. Y desde luego, pues la premisa fundamental de su acción tenía que ver con el hecho de que no era posible considerar que estos ciudadanos, en el momento en el que ya habían sido sancionados, no podían ser sancionados nuevamente por esta causa. Cuando llegue el asunto a la sala regional, pues desde luego nosotros como juzgadores siempre nos hemos topado con una realidad. Pocas veces existe la posibilidad de, ante estos casos lamentables, ante estos hechos, que en muchas de las ocasiones se nos presentan, que en muchas de las ocasiones también las víctimas acuden a la sala, a audiencias de relato y nos plantean las realidades a las que están enfrentando. Pues muchas de las ocasiones, y este es un elemento responsable, no podemos contar con los elementos que respalden estas informaciones. Es sabido que el laboratorio en estos casos resulta complicado. ¿Por qué? Porque quien ejerce actos de violencia política, por ejemplo, generalmente lo realiza de manera sigilosa y bajo pues, buscando incluso la posibilidad de que esto no trascienda ante los demás, es decir, no dejar evidencia alguna. Sin embargo, en este caso, teníamos dos antecedentes ya sancionados, ya con aprobados, bueno, en este caso ratificados por la Sala Regional Jalapa, y pues, de repente ante estas circunstancias llega la información y nos dicen que ellos no pueden ser candidatos a la reelección porque incurrieron y fueron sancionados por haber incurrido en actos de violencia política y razón. Este fue un asunto que desde luego llamó la atención de quienes integramos el pleno de la Sala Regional Jalapa y a partir de ahí, bueno, pues procedimos a analizar esta información. ¿Cuáles fueron los elementos que tomamos en consideración? Desde luego, primeramente, el hecho de que era conocimiento de la Sala Regional Jalapa que habíamos ya nosotros confirmado sanciones a estos dos candidatos. Teníamos un instrumental público de actuaciones en donde precisamente nosotros confirmamos las determinaciones del Tribunal Electoral de Oaxaca. A partir de esos hechos ya nos han permitido sancionados y que incluso en uno de esos casos todavía nosotros en ese momento teníamos un incidente de cumplimiento de sentencia porque no se habían adoptado las medidas de reparación en uno de los municipios. Pero resulta que entonces consideramos que sí era importante entrar a un análisis nacional. ¿Qué hicimos? Bueno, pues a partir del marco de la violencia política, pues llegamos a hacer un análisis de todo lo que es precisamente el marco normativo internacional que le da sustento precisamente a estas conductas, al derecho a que reprueban desde luego estas conductas. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar el adecuado ejercicio del desempeño del cargo, en este caso, de las ciudadanas que fueron víctimas de estos actos en el año 2017. Otro de los temas que nosotros teníamos que considerar era si estas conductas podían, a partir de la realización de estas conductas, se podía determinar la inelegibilidad de estos dos servidores públicos. Y a partir de ahí llegamos a un análisis muy interesante, porque precisamente el tema de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si atendemos lo dispuesto por el artículo 34 y 35 de la Constitución, tenemos claro que el derecho ejecutado precisamente es un derecho de todos los ciudadanos, siempre y cuando tengan las cualidades que señala la ley. Y la propia Constitución en ese momento nos dice que los ciudadanos son aquellos que, como todos ustedes lo saben, tienen 18 años y además cuentan con un modo honesto de vivir. A partir de una interpretación de estas dos normas constitucionales, llegamos a la conclusión de que para tener las cualidades que señala, que señala la ley, para poder ejercer el derecho a ser votado, o el voto en su vertiente pasiva, pues desde luego tenías que, entre otros elementos, tener un modo honesto de vivir. Y como consecuencia de ello, pensamos que precisamente
era posible a partir No, de la falta está de muy grabo. dice Era posible que el ancho de banda es muy pobre. Mejor hay que subirlo al final. Desde luego este es un elemento Y si subimos un tweet o algo porque si Facebook, no hay que había esa editarlo mejor. posibilidad, por muy buenas intenciones que hubiéramos tenido, si simplemente la norma no nos daba la posibilidad de declarar una ilegibilidad por estos elementos, Sí. entenderá la ilegibilidad como la falta de la Me gustaría cerrar el plano para que poder se viera mejor la acceder calidad. a un cargo de elección porque no se cumple con los requisitos que permiten la propia legislación. Lick, Posteriormente voy a poner analizamos tantito la el portada caso para del que me haga estado de favor de cerrar el Oaxaca. plano a los En el tres estado de para que Oaxaca, tenga mejor calidad. además de que reproduce el artículo 34 de la Constitución Federal, Voy a poner la también portada encontramos en la para, ley pero si puedes cerrar la toma a los tres. una causa de responsabilidad que incluso valdría la pena que se pudiera Así replicar es. en aquellos estados donde no se encuentra regulado. Es causa de responsabilidad para los servidores públicos incurrir en actos de violencia política en razón de género. Esto nos venía a dar un aderezo adicional a esta posibilidad Listo. de Gracias. determinar que aquel que incurre en actos o que no tenga un modo honesto de vivir, pues puede realmente ser declarado inelegible. Ahora, Listo. posteriormente analizamos qué debemos Ya con entender eso. por el modo honesto de vivir. Y al margen de todos los instrumentos internacionales que hemos tratado, al hecho de que existe una posibilidad de ser declarado Gracias, inelegible por no tener un modo honesto de vivir, pues llegamos a la Listo. conclusión de que Así se va a ver precisamente el mejor modo calidad. honesto de vivir debe entenderse por conducirse con rectitud de ánimo, conducirse con base en las normas, en el estricto cumplimiento de las normas y sobre todo tener una actuación que no atente contra el interés de la sociedad. A partir de estas premisas, entendiendo el modo honesto de vivir de esta manera, pues llegamos a la consideración de que quien incurre en actos de violencia política de género al desempeñar un cargo público, pues sin duda alguna se encuentra en el caso de no tener un modo honesto de vivir. Y esto fue también otro de los elementos que nos permitió seguir avanzando en esta posibilidad de sancionar a aquellos candidatos cuyo registro se solicitaba, se retiraba. A partir de esto, precisamente hicimos un estudio sobre el modo honesto de vivir frente a la violencia política en razón de género. Y precisamente, quien ostenta un cargo público que tiene la obligación de conseguir sus actividades en estricto cumplimiento a las normas constitucionales y legales, que tiene un compromiso con la sociedad y que tiene precisamente la obligación de conducir todas sus actividades con rectitud de ánimo, con decoro, con pleno respeto de la sociedad, pues si incurre en actos de violencia política de género, pues difícilmente puede llegar a tener esta calidad. Y como consecuencia de ello, pues sí, precisamente existe como tesis, o como se establece como tesis fundamental de esta sentencia, el hecho de que quien en el ejercicio de la función pública incurre, patenta en contra de una mujer y recurre al desenvuelvo de actos de violencia política en razón de género, sí puede ser considerada una persona que no tiene un modo honesto de vivir y como consecuencia de ello sí puede ser declarado inelegible, ya sea para aspirar a ser electo en un cargo o como en los casos para ser reelecto. Aquí hay un elemento también fundamental. Estas personas ejecutaron estos actos en el desempeño de un cargo para el cual de manera inmediata pretendían reelegirse. Este fue uno de los elementos que también tomamos en consideración. ¿Cómo es posible si la reelección precisamente lo que implica también es el volver a buscar el apoyo de la ciudadanía, porque precisamente en tu actuación como servidor público al desempeño de un cargo de elección popular, pues tuviste las actuaciones, pues la actuación suficiente para gozar del respaldo de la ciudadanía? Entonces, quien no puede llevar este modo de vivir, quien no puede llevar a cabo sus actuaciones o actuar como servidor público con esta falta, con este decoro, que son los elementos mínimos que se le exigen a cualquier funcionario público, pues sin duda alguna sí existen posibilidades para sancionarlos. Al analizar precisamente el caso
Ya en el caso en particular, todo esto fue un análisis normativo en el cual nosotros pudimos tener la posibilidad de decidir que alguien que tuviera un acto de violencia por razón de género no contaba con el modo honesto de vivir o no tenía un modo honesto de vivir, y como consecuencia de ello existía la posibilidad de ser declarado inelegible. El elemento nos llamó mucho la atención, sin el cual no hubiera sido posible esta resolución, pues sin duda alguna fue el hecho de que estos ciudadanos, un año antes, cuando fueron sancionados, o incluso a principios del año 2017 que incurrieron en estos actos, pues jamás se imaginaron que al momento de que buscaran una reelección, a lo mejor en ese momento ni siquiera estaba en su radar la posibilidad de ser reelectos, pues nunca tuvieron cuidado o no pensaron que pudiera llegar a una impugnación en contra de su registro como consecuencia de los actos que realizaron a partir de un abuso del ejercicio del cargo que ostentaban. Como consecuencia de ello, la sala se propuso el hecho de declarar inelegibles a estos candidatos y como efecto inmediato revocar el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca que había aprobado el registro de las candidaturas de estas dos personas y en este caso ordenar al instituto que requiriera al partido político que los postulaba para que procediera a la sustitución de la candidatura. Comento que esta resolución tampoco hubiera sido posible sin la respaldo de mis compañeros colegas magistrados de la Sala de Jalapa, quienes también desde luego comparten un compromiso muy importante con la justicia electoral con perspectiva de género y que desde luego pues en estos casos nos hemos venido acompañando en el conocimiento de asuntos como este del cual estoy platicando. Con posterioridad, uno de estos dos ciudadanos que fueron declarados inelegibles y su registro se canceló, presentó un recurso de reconsideración ante la Sala Superior en contra de nuestra sentencia. La Sala Superior, al conocer el recurso 513 del año 2018, precisamente lo que procedió fue a analizar, procedió a analizar esta problemática y desde luego confirmó el criterio de la Sala de Jalapa, ampliando como un elemento adicional la Sala Regional Jalapa, la Sala Superior amplió las medidas de protección que nosotros como Sala Regional habíamos dictado. Al momento en el que nosotros consideramos que estábamos declarando inelegibles a dos personas que buscaban una reelección, pues desde luego fue muy importante pensar en que no pudiera existir alguna represalia en contra de las funcionarias a las cuales en su momento victimaron. Y como consecuencia de ello, dictamos unas medidas de protección para evitar que pudieran ser afectadas en su integridad por el dictado de esta sentencia. Y la Sala Superior, cuando confirma este elemento, incluso amplía aún más las medidas de protección que nosotros habíamos dictado. Siento que el tiempo ya estoy un poco medido, lo único que quiero señalar es que bueno, pues esta resolución afortunadamente a la Sala Regional nos permitió emitir este criterio. Desde luego también es muy importante tomar en cuenta que había una demanda que caminaba en este sentido y que nosotros realmente como órgano jurisdiccional pues lo que buscamos es precisamente lograr el andamiaje constitucional y legal que pudiera respaldar la decisión que estábamos tomando. Consideramos que es una resolución importante porque pues, viene desde luego a traer o viene a eliminar un incentivo que pudiera tener cualquier servidor público que eventualmente tenga la debilidad o la proclividad a incurrir en actos de violencia política de género. Uno nunca sabe en qué momento actos de violencia tan dispensables, tan reprochables como los que puedan desempeñar, puedan generarle una responsabilidad adicional. Lo que en este caso considero, desde luego, muy
de una manera muy sencilla, no tenemos, este es solo un granito de arena de un camino que falta, donde falta muchísimo por recorrer. Pero al menos existe ya un criterio que, por lo pronto, permitirá poner a lugar a quienes ejercen un cargo público de realizar este tipo de actos. Desde luego sabemos que hay mucho por avanzar en esta materia. El tema probatorio es uno de los temas que más nos tienen preocupados porque difícilmente se puede llegar a demostrar claramente, de manera indubitable, este tipo de conductas. Sin embargo, considero que quien tenga esta debilidad por incurrir en este tipo de actos, pues desde luego podrá por lo pronto pensar que en estos casos pueden haber consecuencias adicionales. No solamente con las medidas de reparación, las medidas de no repetición, que muchas veces a lo mejor incluso el que incurre en estos actos, pues hasta las tiene medidas. Pues me van a sancionar, pues me van a molestar públicamente, pues me van a ordenar que me someta a cursos de capacitación, me van a pedir que pues, emita una disculpa pública en contra de la víctima, me van a pedir me van a percibir de que me conduzca con respeto hacia determinada persona, etc. Esto puede tener a lo mejor incluso un efecto medido en cuanto al resultado de los actos de violencia política en razón de género que ejecutan. Sin embargo, seguramente puede ser un hecho importante el considerar que si eventualmente puede o busca aspirar a un cargo de elección, y no dudemos que siempre que se dedica a la política y se desempeña cargos a nivel municipal, pues buscará ser diputado, quien es diputado buscará ser diputado federal o senador o gobernador, etcétera, siempre podrá estar sometido a un escrutinio mucho más estricto en el desempeño de sus funciones. Creo que ahí puede quedar el avance, el grano de arena que el Tribunal Electoral, tanto en su momento la Sala Regional como la Sala Superior, pues pusieron con relación a este tema. Les agradezco mucho su atención y seguramente, como entiendo, hay un apartado, un momento para preguntas y respuestas y probablemente, seguramente, tendré oportunidad de agregar algún elemento adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado, por la excelente disertación. A continuación, cederemos la palabra al magistrado Alejandro David Navarro Juárez, por sin hacer una lectura de su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, cuenta con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, así como de Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad Castilla-La Mancha, España, y doctorado en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, es magistrado electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal. Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado con diversos cargos. En el Tribunal Electoral como secretario técnico de la Comisión de Administración, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior. En el Consejo de la Judicatura, en 2011 fue designado juez de distrito y en 2015 fue designado magistrado de circuito. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias a todos por su atención. Antes que nada, pues agradecer muchísimo al Tribunal Electoral del Estado la posibilidad de estar acá, de conversar sobre o divulgar algunas cosas que hacemos los jueces electorales federales, las y los jueces electorales federales. Muy agradecido con las absolutamente, ya habrán podido notar que Aline es mi amigo desde hace muchos años, absolutamente merecidas observaciones que me hacen, las cuales yo podría replicar sin duda alguna en el caso de él, y que bueno, nos ha tocado caminar esta senda del derecho electoral desde hace muchos años, y decíamos hace unos minutos que coincidíamos que la ciudad de Morelia ha tenido particular incidencia en nuestra profesión, porque coincidimos aquí en muchos eventos, desde aquel congreso, el tercer Congreso Internacional de Derecho Electoral
en la ciudad de Morelia, aquí en el año 2003, y hemos regresado en varias ocasiones y hemos coincidido, lo cual siempre es una grata conciencia. Muchas gracias, Luisa, por estar acá presentándonos también. Y pues yo les vengo a platicar de un caso el cual tiene como expectativa el sembrar una semilla como de esperanza en los criterios de los órganos jurisdiccionales federales por parte de todas aquellas personas que puedan sentirse en un momento agredidas en el ejercicio de la función de un cargo como mujeres, porque, y hay que decirlo así de claro, las mujeres que desempeñan un cargo de elección popular están por ese solo hecho ya en una situación de vulnerabilidad y forman parte, desde mi óptica, de una categoría sospechosa particular. Y este caso que les voy a comentar, el Juicio Ciudadano 262 de 2017, me parece que da cuenta de ello. En términos generales, y para que esto parezca como serie de Netflix y lograr enganchar su atención, comenzaré a platicar el chisme, ¿no? Comenzaré a platicar lo que ocurrió y a partir de eso, ¿qué fue lo que nosotros pudimos resolver? Pues resulta ser que una síndica de un ayuntamiento de Jaltenco, en el ejercicio de sus funciones emite determinadas circulares. No voy a ser muy preciso en los detalles normativos para efecto de no empezar a hablar demasiado en abogañol y que además fomentar la desatención. El hecho es que emite un documento en el que hacía ciertas observaciones al desempeño de las funciones del cabildo. Pero el presidente municipal le contesta en un oficio primero y le comenta que ella carecía de atribuciones para hacer eso, que incluso podía estar incurriendo en el delito de abuso de autoridad, que podía ser incluso procesada penalmente por ese tipo de cuestiones. Y todo esto llega a un momento a tratarse en una sesión de cabildo. Y en la sesión de cabildo hay un elemento, por decirlo menos, interesante, porque están discutiendo y de pronto teníamos en autos el video. Entonces están discutiendo determinado tema, la síndica toma la palabra, alude a este tema y el presidente municipal hace y se pasa un receso. Se interrumpe el video, ¿no? Y posteriormente se reanuda la sesión de cabildo y ya sin la síndica. Este tema concluye la sesión de cabildo. Está aparejado de varios aspectos que yo diría, pues no sé si los funcionarios municipales pensaron que íbamos a pensar que eran unas coincidencias poco agraciadas o poco afortunadas, pero va acompañado con que de pronto no se pagó la nómina de la sindicatura. De pronto se separaron a dos personas que trabajaban en la sindicatura. La síndica pide una información y un funcionario subordinado, obviamente a ella, por ser electa, le contesta que, pues, si quiere esa información, la pide por transparencia, ¿no? Todo este tema la lleva a presentar una demanda ante la Sala Superior del Tribunal. Y la Sala Superior determina reencauzarla a la Sala Regional. Pero cuando recibimos nosotros la demanda, y es la ventaja de poder platicar el tema varios meses después, recuerdo que el magistrado Silva nos da cuenta al pleno de la demanda y nos dice que habían reencauzado, pero él tenía la inquietud de si no era competencia del Tribunal del Estado. Y estábamos leyendo la demanda y la magistrada Martínez Guarneros, entonces integrante del pleno, la verdad que se sorprende, ¿no? Y dice, le dice al magistrado Silva, oye, magistrado, está diciendo que está siendo víctima de actos de violencia de género y que siguen, que permanecen. Yo creo que tenemos que hacer algo. Y ese yo creo que tenemos que hacer algo. En ese momento dijimos, claro, es un caso en el que es necesario adoptar medidas de especial protección y así lo hicimos. El medio de impugnación ya no era competencia. Bueno, nosotros determinamos que había que reencauzar al Tribunal del Estado de México, reencauzamos, pero en el acuerdo ordenamos unas medidas de protección especial
y vinculamos a que cesaran, una especie como suspensión de plano en amparo, pero ordenamos a que cesaran los actos de violencia política de género en contra de la CIN. Este tipo como una medida cautelar, ojo, no era una suspensión ni nada, era una medida cautelar como ordenarle y diciéndole, hey, aquí hay una denuncia de actos de violencia política de género y tienen esta trascendencia. Y se ordenó, el tema se va al Tribunal Electoral del Estado, y el Tribunal Electoral del Estado, obviamente, con todo este cúmulo de evidencias, dice, hay una afectación al derecho político electoral de la ciudadana cínica, pero no hay actos de violencia política. Dice, ¿por qué? Porque no está dirigida a ella por ser mujer, no está demostrado. Tengo una versión estenográfica. Ella aporta al medio de impugnación un audio de ese video del que les contaba, y aporta la parte justo después del... Y en esa parte, en el audio, se escucha, no voy a ponerla, pero se escucha que dice no sería varios improperios. No, se dirige en un tono muy agresivo, muy despectivo, ¿no? Y dice, oye, ¿qué los quieres matar a todos? ¿Los quieres mandar todos al bote? Así les dice. Y dice, sí, tienes un poquito de inteligencia. Es una ignorante, se escucha, como sollozo, y dice, ay, pasa. Esto no está en el video. Esto se desprende de un audio que ella graba. Y lo que ella decía es, se alteró la sesión de cabildo, porque eso debió haber estado documentado. Y el tribunal dice, a ver, yo tengo una documental pública, que dice que esta es la sesión de cabildo, y una versión estenográfica que dice que es la sesión de cabildo, y no trae nada de esto de los pañuelos. Y entonces dice, bueno, pero hay posiblemente actos que le afectan a la integridad, en el ejercicio de sus funciones, condena al tribunal, el tribunal condena al ayuntamiento que la restituya, que le den la información que pedía, que le paguen al personal, y en una parte dice, pero además, si hay actos de violencia de género, pues sí, determinó que cesen estos actos de violencia de género, porque pues, afectan los derechos de las mujeres. Y es en esta parte en la que el presidente municipal le manda. A este juicio ciudadano 262 está acumulado un juicio electoral que promovió el presidente municipal. Y como ustedes saben, normalmente, y esta es una regla de las impugnaciones, las autoridades no pueden ir a defender sus actos en un juicio que está emitido en contra de un particular. El caso excepcional es la revisión administrativa, pero en el caso particular de derechos ciudadanos hay como cuestiones muy exclusivas que la Sala Superior ha dicho que es el tema de competencia, cuando se impone una multa, cuando se impone una sanción, ahí sí se puede acudir por parte de las autoridades. Pero en este caso venía el síndico a defender que no había habido un acto de violencia, que no se habían limitado sus derechos políticos electorales, pero además dijo algo que a mí me pareció en su momento bastante curioso, que la grabación que se ofrecía se había obtenido de manera ilícita, porque pues había una expectativa de privacidad en la sesión y que había grabado ilícitamente la... Yo no sabía mi sorpresa, yo fui juez de cateos, fui juez de intervención de comunicaciones, sé perfectamente lo que es la expectativa razonable de privacidad, y eso de expectativa razonable de privacidad es como si yo dijera, hey, no me graben aquí porque hay una expectativa razonable de privacidad porque estamos en un cuarto cerrado. Es absurdo. La realidad es que este es un evento público, las sesiones de cabildo son eventos públicos y como tal existía totalmente la libertad de grabar lo que quisieran y eso se razona en la sentencia. Y esa es una parte relevante. Se dice, a ver, las sesiones de cabildo las puede grabar más de un integrante del cabildo, pero se advierte claramente un indicio de que sí hubo un ánimo de suspender la grabación o generar esta alteración para romper con eso. Y entramos a esta parte que decía el magistrado Adín de el estándar de prueba. Y en esta parte yo quiero remitir esa sentencia porque es una construcción que hicimos entre los tres magistrados, al cual le dedicamos mucho tiempo, para determinar que hasta ahora es la única sentencia que habla de estándar de prueba en materia de violencia política de género.
y señala que como el estándar de prueba en la violencia política de género parte de esta lógica de conductas realizadas de forma oculta o de forma sigilosa, que el magistrado adivina este concepto, el estándar de prueba tiene que ser valorado con una perspectiva de género y disminuirse a partir de tener una presunción de posibilidad de existencia de los hechos para tenerla por vinculada. En el caso no teníamos que tener, mira, te voy a decir que eres una inútil por ser mujer. No, lo cierto es que si se dice de esa forma a una mujer, la realidad es que está motivada por la condición de mujer, por el grupo desfavorecido al que pertenece y obviamente la discriminación sistemática que ha ocurrido durante tantos años. Entonces, esta lógica es la que impera en la valoración de las pruebas y por eso tuvimos por acreditado que se habían dado estos hechos a pesar de que solo contábamos con la grabación y el dicho de la ciudadana civil. Pero además había todas estas circunstancias adicionales que se habían generado y la única razón lógica que subsistía era que varios compañeros varones habían realizado conductas tendientes a disminuir o a desacreditar sus capacidades como funcionaria pública y eso afectaba gravemente el desempeño. Nosotros tuvimos por acreditar la violencia de género, pero además tuvimos acreditado una variable de la violencia de género, y esto también hace relevante el precedente, que es la violencia de género por omisión. Y esta violencia de género fue imputada a los otros integrantes del cabildo. Porque en el momento en el que se llevó a cabo todo este episodio lamentable de no estés llorando, pasen los pañuelos, tienes un poquito de inteligencia, todo este tema fue en presencia del resto del cabildo. Y no hubo ni una compañera, ni un compañero que levantara la voz y dijera, hey, esto no corresponde a una sesión de cabildo. Y que se respetaron los derechos. Entonces, en la sentencia se habla de la existencia de violencia política de género por omisión. Incluimos, obviamente, además de las medidas que ya el tribunal había adoptado, incluimos unas medidas de restitución, donde se vinculó al presidente y a los integrantes del cabildo a que le entregaran toda la información a las síndicas, y una medida de satisfacción que era, lo que decía el magistrado David, la existencia de una disculpa pública por parte del actual del presidente y del secretario del ayuntamiento. Pero además, yendo un poco más allá, exigimos la aplicación de garantías de no repetición. Y creo que esta es una parte importante en la función judicial. En las violaciones a derechos humanos, el contexto es el fondo del tema. Y puede haber ciertas circunstancias que en el contexto en el que se materialice una violación de derechos humanos grave. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar los posibles puntos de contexto que vuelvan a provocar esta situación. Entonces, como garantía de no repetición, obviamente exigimos que el presidente se debería abstener de llevar actos de violencia contra la síndica, que no debe suspender o cortar o impedir la grabación de manera continua de las sesiones de cabildo, que los demás integrantes del cabildo deberán oponerse si vuelven a suscitar hechos constitutivos de violencia de género, y que el presidente y el secretario del ayuntamiento deberían realizar las gestiones necesarias para que se impartiera un curso de capacitación en materia de violencia política de género para el personal del cabildo. Y es que, aun cuando nos suene a sorpresa, en nuestro entorno, al día de hoy, hay muchas personas que aún desconocen lo que es la violencia política de género y piensan que esto es un tema de hombres y mujeres. Peor aún, piensan que es un tema de hombres contra mujeres, o peor aún todavía, piensan que es un tema de mujeres contra hombres. Nada más equivocado ni más alejado de la realidad. Lo que busca la violencia política de género es eliminar el germen de una violencia que ha permitido que en este país se cosechen demasiados frutos indeseables. Desde conductas reprochables, micromachismos hasta feminicidios. Entonces, si queremos mejorar nuestra sociedad, tenemos que cuidar lo que estamos sembrando. Tenemos que procurar que los jueces juzguemos con perspectiva de género y por eso, y con esto termino mi intervención, es muy importante renunciar de una vez y por todas a que tengamos una justicia ciega. La justicia nunca más puede ser ciega porque requiere visibilizar el contexto y la problemática de la violencia de género. Si la justicia no percibe y es sensible a este contexto, lamentablemente estaremos cada día dando un paso hacia atrás. Y sí,
Lamentablemente, nuestras hijas, nuestros hijos tendrán que convivir por muchos años más con la violencia. Hagamos pues un esfuerzo porque la violencia de género se radique desde nuestras propias conductas. Y una última sugerencia. Este observatorio, este conversatorio y estos foros son muy buenos para concientizar y para generar ámbitos de reflexión. Pero les pido un favor, que la reflexión no se quede atrás de esas cortinas rojas. Que la reflexión trascienda, que llegue a su vida diaria y cuando exista un momento en el que podamos actuar con perspectiva de género, percibiendo notoriamente las diferencias que han existido entre el trato de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, hagamos algo por erradicar en lo que nos toque la discriminación contra las mujeres. Compañeros varones, tenemos algo en lo que sí nosotros somos exclusivamente responsables, y eso es desempoderarnos. Toca mujer y es momento de que se empoderen las mujeres. Es momento y era momento desde hace muchos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado, como siempre. Excelente intervención. Nos dejan grandes conocimientos los ponentes el día de hoy. Solamente para cerrar y antes de iniciar la ronda de preguntas y respuestas, por razón de tiempo serían máximo 2, quisiera hacer unas breves reflexiones acerca de lo que nos acaban de compartir nuestros ponentes. En primer lugar, la violencia política de género, bien sabemos que se ha incrementado precisamente a raíz de las diversas reformas electorales que lamentablemente ha abierto los espacios a que las mujeres accedamos a los cargos públicos, pero esto también hay que decir la realidad. Esto va acompañado con el incremento de la violencia política de género. De ser de una manera enunciativa en nuestra normativa electoral, ha pasado a ser a una norma, una obligación para todos los partidos políticos que ya tengan que registrar de manera paritaria, es decir, 50-50 sus candidatos desde la reforma constitucional 2014. Pero esto también, si nosotros podemos ver algunas estadísticas, tanto en los órganos jurisdiccionales, en la misma FEPADE, hemos visto el incremento de los casos de violencia política por razón de género. Lamentablemente no han sido muchos los casos que han tenido un buen término, un buen fin. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras la violencia política por razón de género no se encuentre tipificada, es difícil que nosotros podamos llevar a cabo o comprobar, como bien lo acaban de decir los magistrados, ¿no? Llevar a cabo las pruebas suficientes para que los órganos correspondientes puedan hacer un llamado a la autoridad por medio de alguna sentencia. También es muy importante mencionar esta reforma constitucional que acabamos de vivir en este año 2019, en el mes de junio, sobre la paridad en la integración de todos los órganos, no solamente desde los partidos políticos, sino en todos los órganos, niveles de gobierno, tanto estatal, municipal y federal. Pero también es importante mencionar los órganos autónomos, esa famosa paridad de su integración. La integración en los mismos cabildos, en los mismos gabinetes, de los tres órganos de gobierno. Creo que es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía, a nuestros representantes populares, para que hagan posible prácticamente esta reforma. Es muy bonita en la letra, pero es más bonita si se lleva a cabo en la práctica. Finalmente, yo celebro mucho que tengamos aquí diversas autoridades, nuestra diputada Lucila Martínez como presidenta de la Comisión de Paridad de Género. Es muy importante esta presencia desde el propio Congreso en este tipo de foros, al igual que el día de ayer, también en el debate, ya que ustedes desde su trinchera estamos seguros que pueden hacer bastante para poder legislar sobre este tema y ojalá que Michoacán sea un precedente para tener esta participación de la violencia política. Yo lo dejaré de violencia política, no nada más de razón de género, sino en general, porque tanto hombres como mujeres viven esta violencia política. También celebro que esté aquí el presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, órgano convocante, así como el magistrado también. Porque es importante que desde nuestras propias trincheras podamos abonar algo a los órganos autónomos que se encuentran como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la propia Universidad Michoacana, bien representados por su abogado general, a todos los estudiantes, la ciudadanía que nos encontramos en el hoy,
hago un llamado, una invitación a que pongamos nuestro esfuerzo, que nos preparemos para el próximo proceso electoral 2020-2021, para hacer posible esa inclusión, esa paridad, ese registro paritario desde los dos partidos políticos que hoy se encuentran presentes, pero también desde una voz ciudadana para poderla materializar en los hechos y tener un acceso, pero un acceso no nada más por una cuota, sino un acceso que sea realmente cubierto bajo una seguridad en que las propias mujeres nos estamos seguras para poder llevar a cabo un buen desempeño de nuestros cargos. Muchas gracias. A continuación, si alguien tiene alguna pregunta, por favor de levantar la mano para que les acerque el micrófono. Bueno, pues creo que todo ha quedado muy claro. Les agradezco muchísimo su atención. ¿Tienen una pregunta? Adelante. Muy buenas tardes. Dentro de esta minimización del estándar probatorio, ¿por qué no hemos llegado a la prueba oficiosa? ¿Por qué los tribunales no han sido más osados y hemos llegado a recabar pruebas de oficio? Bien, mira, yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de que haya cuando menos un elemento mínimo de un grado mínimo de convicción. Y para eso sí es necesario cuando menos que haya cuando menos esta manifestación, pero el punto es, y yo te invitaré a que leyeras la sentencia, porque en la sentencia se habla de que en sí misma la declaración de la declaración de la víctima tiene un papel muy importante en la investigación de este tipo de actos de violencia de género. Pero les he de platicar un tema que ocurrió algunos meses después de que pasó esto. Obviamente este caso llegó al extremo de que tuvo muchos conflictos al interior del ayuntamiento. Obviamente las resistencias fueron graves. El presidente municipal siguió en algunas conductas, tuvimos incidentes de ejecución de sentencia, algunos otros juicios, pero varios meses después hubo otro juicio, donde la misma síndica venía y decía, una vez más soy víctima de actos de violencia política de género porque durante una sesión no se me permitió emitir mi voto. Y exhibía el video. No es cierto, decía, no se me permitió ejercer mi derecho de voto, ¿no? Y el presidente municipal en el informe acompaña la sesión y dice, no es que no se me permitió sustentar las razones de mi voto. No es que no se le haya permitido, el punto está en que se le pasó el momento para votar. Y en ese momento revisamos el video y efectivamente se ve que hay una votación, todos votan, incluida ella, y pasado el punto, dice, ¿alguna otra intervención? Nada, pasamos al punto que sigue, ella levanta la mano y dice, yo quiero dar el punto de vista. Y el presidente municipal le dice, ese punto está superado, ya no podemos volver. Y aquí el tribunal lo que valoró fue, ahí no hay violencia de género. Ahí finalmente cuando se te permitió tu derecho de voto, si querías hacer alguna intervención, era ese el momento. Y era el momento de decir, a ver, yo voto en contra por esto y esta razón. Y esta también es un llamado a que en ocasiones corremos el riesgo, la violencia política de género es algo tan grave y tan trascendente que corremos el riesgo de trivializarlo. Y este es el punto que creo que en el que no debemos de caer. La violencia política de género tampoco se tiene que convertir en un caballito de batalla. Y esa es la parte por la cual yo creo que tenemos que mantener este mínimo de estándar probatorio, porque si no, cualquier cosa será violencia política de género, salvo que se demuestre lo contrario. Y esta es la parte en la que creo que los tribunales deben ser muy prudentes. Ahora, hablaba yo ayer sobre ética judicial y decía, las motivaciones que deben llevar a las y los jueces a tomar ese tipo de determinaciones tienen que ser exclusivamente por decidir lo correcto, por decidir aquello que es justo
pero sin ningún ánimo o merecimiento de ser reconocidos o de tener un ánimo personal. Y esta parte es la que creo que también hay que ser muy cuidadosos. Si yo dicto una sentencia para efecto de que sé que me va a ir muy bien en el observatorio el año que entra, pues probablemente esté dictando una sentencia sin sustento ético, porque no estoy decidiendo con base en los elementos del caso, sino en que pues, mi sentencia va a ser muy laureada. Entonces, el tema creo que cursa por mantener este equilibrio en el que sí, hay que poner la atención, pero en todo caso, más allá que las pruebas oficiosas, yo diría que hemos caminado por un sendero distinto, y es que le hemos dado un trato muy similar al de la denuncia de tortura. Si en el caso no está demostrada la violencia política de género, sí la Sala Regional de muchos precedentes ha ordenado la adopción de medidas para iniciar una investigación seria, independiente y autónoma, como en el caso de la tortura del caso Montiel, para que se investiguen las conductas de violencia de género y eventualmente se impongan las acciones que corresponden. Y hemos dado vista a las comisiones, a los institutos de las mujeres estatales, al federal, a CONAVIM, a la Comisión de Derechos Humanos, incluso a los propios congresos de los estados cuando las conductas provienen de los cabildos. Entonces, creo que esto cerraría la pinza de que no se deja inaudito el derecho de las mujeres a vivir con una vida libre de violencia. Y eso es algo que tenemos que respetar. Bueno, yo quería comentar algunos aspectos, pero ya Alex ya me los ganó. Por eso digo que hay una gente privilegiada que ha hablado mío, que no pudo estar con él. Yo creo que en ese sentido también hay que tomar en cuenta. A nosotros esos asuntos nos llegan en revisión de actuaciones de tribunales electorales. Y nosotros somos órganos supervisores que la naturaleza de los medios de impugnación no nos permiten llevar actos de indagación, de averiguación, de prácticamente constituirnos en investigadores de estas cuestiones. Esa es una temática. Sí lo hemos hecho, Alex, lo comenta muy bien. Nosotros, cuando consideramos que existe un indicio probatorio y establecemos que la autoridad que se encarga precisamente de la valoración del análisis de la investigación correspondiente puede tener otros elementos, nosotros lo que hacemos es precisamente ordenarle a la autoridad que camine en una senda donde busque determinados elementos, se haga de elementos mayores para poder resolver. Eso no implica que nosotros lo podamos hacer directamente, sino que hay un órgano al cual previamente se le encomendó esa función. Y el otro aspecto también es muy importante. Hay que tener en consideración que no puede existir una presunción de culpabilidad en todos los contextos. ¿Por qué? Porque también estaríamos violando derechos individuales. Y al final de cuentas lo que se busca y lo que se trata de evitar en estas temáticas muy delicadas, muy importantes y de trato realmente muy pensado, es el hecho de que no se trivialice. Si llegamos al hecho de que basta con tener una presunción de culpabilidad de que alguien incurrió en violencia política de género, pues definitivamente se puede también incurrir o llegar al otro extremo. Te acuso por esto y ya sé que de antemano hay un estándar superado que te incrimina por estas cuestiones. Hay que tener cuidado en estos elementos. Por eso es que es muy importante un mínimo de elementos probatorios. Además, también hay una diferencia muy sutil entre lo que viene siendo la violencia política y la violencia política en razón de género. Y esta línea tan delgada que existe sí nos obliga como juzgadores a que seamos muy responsables en el análisis probatorio. Faltan elementos, autoridad que tuviste la oportunidad de indagar, de investigar, de conocer de primera mano, tienes la posibilidad de hacerte de estos elementos adicionales. ¿Cómo puede ser esto o esto o esto otro? Porque al final de cuentas el ejercicio o impedir el desempeño de un cargo y como consecuencia de ello generar una afectación al derecho político de ser votado en su vertiente de desempeño del cargo, pues sí puede generar una afectación de un derecho político del cargo. Ahora, de eso a que este hecho pueda configurar violencia política en razón de género, nos lleva a una serie de elementos adicionales que sin duda alguna sí, y que lamentablemente aquí se podría decir que está el tema, el juez que tendrá en un momento dado que repensarse a los estándares probatorios, pues precisamente será qué elementos mínimos puedes tener
tener tomando en cuenta la verdad. El criterio que comunica Alex Abante de Sala Regional Toluca, yo no sé que sea esperanzador. Yo creo que abre un camino muy importante en el tratamiento de estos estándares probatorios, tratándose de violencia política en razón de género, y considero que hay que abordarlo, hay que explotarlo al máximo, porque precisamente nos puede llevar a resultados muy importantes. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta que quisiera hacer alguien? Buenas tardes. Mi pregunta sería, en caso de realizar, bueno, quien realice la violencia política de género, ¿existe alguna sentencia? Quiero pensar que te refieres a si existe alguna sanción. Ok. Sí. Sí. Pero, a ver, tiene muchos matices. Como en muchos aspectos de la materia, los tribunales hemos tenido que ir resolviendo con lo que tenemos. No somos legisladores, no somos, no diseñamos políticas públicas, somos jueces. Y en ese sentido hemos optado por el camino de verificar el impacto que puede tener temas de género en los diferentes ámbitos. Pero en el caso particular de la violencia de género, lo que hemos llegado es cuando afecta los derechos de una persona, de una de las mujeres involucradas, o de varias, se restituyen los derechos, se protege y se tutela, porque nuestros juicios son eminentemente, los juicios electorales, son eminentemente juicios de tutela de derechos. Estoy hablando de abogado y me cuesta mucho trabajo. Son juicios para proteger derechos de las personas, no para sancionar a personas. Entonces, lo que hacemos, al menos en Sala Toluca, es ponderar la existencia de otras instancias que pudieran sancionar eventualmente la conducta. Me viene a la mente el caso del juicio 215 de 2016, me parece ser que es de Sala Toluca, en donde nosotros dimos vista a la Contraloría Interna del Ayuntamiento, para efecto de que se iniciaran los procedimientos sancionatorios en contra de diversos funcionarios que habían ejercido violencia política de género en contra de una regidora. Y esos procedimientos siguen su cuerda por aparte. Esos procedimientos eventualmente terminarán quizá en una responsabilidad administrativa que tendrá otra vía impugnativa y quizá el amparo, en fin, etcétera, pero eso ya escapa al ámbito de la materia electoral. Pero, por ejemplo, nosotros en materia electoral hemos tenido determinaciones. Tengo el orgullo de haber dicho que fui el primer magistrado que propuse la nulidad de esta elección por violencia política de género, misma que si el día de hoy se me volviera a presentar la volvería a anular. Lamentablemente la Sala Superior del Tribunal determinó revocar la sentencia que adoptamos en Sala Toluca en su momento, pero nosotros hemos ido trabajando en eso. Entonces, respecto a si hay alguna sanción, pues depende del caso. En ese caso nosotros propusimos la nulidad de la elección, se aprobó por el Pleno y determinamos la nulidad, la Sala Superior determinó la validez, pero sí hemos optado. Ha habido otros casos en donde se ha ponderado la circunstancia particular de una mujer como candidata, por ejemplo, para validar una elección. Hay muchos casos en los cuales los temas de género están presentes. Y es que es una línea jurisprudencial muy importante de las salas regionales y de la sala superior el juzgar siempre con perspectiva de género. Y esto más allá de cualquier ámbito competencial. Si escapa nuestra competencia, hay que poner a jugar la bola en las autoridades competentes y que sigan los cauces correspondientes. Ahora, yendo al tema en particular, porque lo que siempre asociamos es el tema de la cuestión penal, pues el tema penal no está previsto, no está sancionado, no está previsto de ninguna forma, y en ese sentido, ahí sí tenemos un problema de tipicidad. Ahí la bola está en la cancha de los legisladores. Pero yo aquí haría un llamado, sé que estoy buscando la respuesta, pero yo haría aquí un llamado bien importante.
no tipificar siempre una conducta es la mejor solución para que se castigue. Si hacemos un tipo penal de violencia de género, vamos a tener un problema gravísimo para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Y entonces eso va a dar lugar a que no se sancione a quien infrinja. Si eventualmente dentro de uno de los tipos se establece un agravante o una calificativa de violencia cometida por razón de género, homicidio, un agravante de ser por razón de género, unas lesiones cometido con el agravante de ser por razón de género, unas amenazas con la... En fin, todo esto, y lo hacemos una calificativa, va a ser mucho más sencillo. En ese sentido, yo creo que es por ahí por donde se tendría que cambiar. Muchas gracias. Agradecemos las distinguidas personalidades y sus brillantes participaciones. Enseguida será una entrega de reconocimientos correspondientes. Fuerte aplauso, por favor. Muy bien, concluimos con esta actividad. Enseguida daremos inicio con el segundo ejercicio. Muy bien, ya concluye esta actividad. A continuación daremos el siguiente evento que consiste en la presentación del libro.